Segundo parcial de nutrición presentado al docente Alejandro Casilimas. Mi nombre es Rafael Hernán Márquez, estudiante del primer semestre sabatino. Hoy conversaremos un poco acerca de lo que son los macro y los micronutrientes. En términos generales, los nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos, son esenciales para la vida y están involucradas en todos los procesos del ser humano, desde la construcción de órganos y estructuras hasta la producción de enzimas que nos ayudan a vivir. Los podemos dividir en dos grandes grupos, en los macronutrientes y en los micronutrientes. Y estos deben de ser consumidos a través de la dieta en los seres humanos. Los macronutrientes normalmente lo que hacen es proporcionar energía al organismo para la construcción o para varios aspectos en particular, la construcción y la reparación de estructuras, el crecimiento, regular procesos metabólicos, entre otros. Y encontramos que se dividen en tres grandes grupos: proteínas, grasas y carbohidratos. Las proteínas son importantes, son fundamentales porque nos ayudan a construir, a reconstruir tejidos. Por eso encontramos que hacen parte de las estructuras celulares. Están constituidas principalmente por aminoácidos esenciales y no esenciales, y estos pueden ser, o estas pueden ser, de origen animal, que las encontramos en la carne, la leche, los huevos, el pescado, o pueden ser de origen vegetal, que se encuentran presentes en lo que son los cereales, las legumbres, los frutos secos, entre otros. Son de un alto nivel o de un alto valor biológico, ya que contienen aminoácidos esenciales y son fundamentales para la vida del ser humano. Nosotros podemos dividir las proteínas según su composición en holoproteínas o simples, que están formadas principalmente por aminoácidos, o en heteroproteínas o compuestas, que son como las glucoproteínas, las lipoproteínas, las nucleoproteínas, las melatoproteínas y las hemoproteínas. Todas ellas cumplen diferentes funciones dentro del organismo, desde la producción de enzimas, hormonas, hasta el transporte de sustancias dentro de la sangre. Según su función también podemos encontrar entonces que las proteínas pueden ser hormonales, pueden ser enzimáticas, estructurales, defensivas, de almacenamiento, de transporte, receptores, contráctiles, y cada una de ellas cumplen diferentes funciones dentro del organismo. Transporte de información para la generación de nuevas enzimas, construcción de estructuras o darle firmeza y mantenimiento a la piel, defendernos frente a agresores externos, o en el caso de las contráctiles nos ayudan a la velocidad y la fuerza de las contracciones del corazón. Las grasas. Dentro de las grasas encontramos entonces que ellas le aportan energía al organismo, y principalmente están formadas por lo que son los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Estas grasas pueden ser saturadas, que principalmente se encuentran en los animales, siendo las más importantes el esteárico, el palmítico, el mirístico, el láurico y el butírico. Encontramos también los ácidos grasos insaturados, que se pueden dividir en dos: los monoinsaturados, como en el aceite de oliva, los frutos secos y el aguacate, o los poliinsaturados, que se encuentran en aceites de semillas principalmente, como el omega 6, o el omega 3, que se encuentra en pescados azules. Estos contribuyen principalmente a disminuir los niveles de triglicéridos. Finalmente encontramos los hidratos de carbono, y los hidratos de carbono también son fuentes de energía, solo que estos se encuentran principalmente en los vegetales. Se pueden dividir en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los dos primeros, lo que son los monosacáridos y los oligosacáridos, son de fácil absorción y digestión en el intestino, mientras que el último, los polisacáridos, son de más difícil absorción. Los micronutrientes. Ahora, los micronutrientes principalmente son elementos que el organismo no puede sintetizar por sí mismo, por lo cual deben de ser obtenidos o deben de ser consumidos a través de la dieta. Su cualidad principal es que son fundamentales para la vida y la salud, y los podemos dividir en tres tipos: vitaminas, minerales y oligoelementos.
Hablemos de las vitaminas. Las vitaminas pueden ser liposolubles o hidrosolubles. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas pueden diluirse en grasas u otras pueden diluirse en agua. Estas son esenciales para todas las reacciones metabólicas del ser humano y algunas de ellas son, por ejemplo, la vitamina A, la vitamina C, el complejo B, los cuales su deficiencia, por ejemplo, pueden causar enfermedades en los organismos. Encontramos los minerales. Los minerales se encuentran presentes principalmente en los alimentos a través de sales. Estos a menudo hacen parte de las coenzimas, que son sustancias fundamentales para que muchas enzimas que encontramos en el organismo puedan funcionar o puedan cumplir el papel para el cual están siendo generadas. Y se dividen en microminerales, como el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio y el azufre, o macrominerales como el hierro, cobre, zinc, flúor y selenio. Y finalmente los oligoelementos, que son sustancias primordiales, son fundamentales para la vida y su sustento, se requieren en pequeñas dosis o en pequeñas cantidades y son indispensables para el funcionamiento del organismo. Dentro de estas encontramos el cromo, el cobalto y el germanio, entre otros. Estos oligoelementos es importante tener en cuenta que si su consumo es muy elevado o por encima del requerido por el organismo, pueden ser tóxicos para las personas. Ahora, hablemos de las gramíneas. Las gramíneas son plantas que se caracterizan por ser monocotiledóneas. Es decir, tienen tallos altos, cilíndricos, con nudos. Sus flores normalmente se disponen en espigas y están cubiertas de grano. Son más de 12.000 especies y forman parte fundamental de lo que es la alimentación del ser humano. Es más, si uno le pregunta a las personas qué es lo último que has consumido, independientemente de lo que hayan consumido, uno encuentra que han consumido algo de las gramíneas. Porque las gramíneas pueden ser cereales, pueden ser harinas, entre otros, provenientes de diferentes plantas que normalmente se cultivan de manera comercial. Pueden consumirse de manera directa, ya sea a través de los aceites o de los cereales, o también pueden consumirse de manera indirecta a través de el procesamiento de alimentos. Además de ser una fuente importante de alimento para los seres humanos, también sirven de alimento para los animales a través de lo que es el forraje. De esta familia, es decir, de las gramíneas, nosotros encontramos como por ejemplo el maíz, el trigo, la avena, el arroz, la caña de azúcar, y son tan importantes porque es que finalmente estas plantas son muy adaptables a los diferentes ambientes y por ende son fáciles, por decirlo de alguna manera, de cultivar y de generar, y aportan un alto porcentaje en la nutrición y en la alimentación del ser humano. Ahora encontramos las leguminosas. Las leguminosas son de la familia de las fabáceas, son casi 20.000 especies y nosotros las encontramos que pueden ser desde los árboles, herbáceas, arbustos, enredaderas, entre otros. ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué caracteriza a las leguminosas? Primero, que sus frutos vienen en forma de vaina. Y al abrirla, nosotros encontramos adentro lo que son las semillas. Las semillas son lo que realmente son las legumbres. Y estos son alimentos bajos en grasa, pero altos en fuente proteínica. Hay muchas especies de estas que también se utilizan como forraje para los animales y tienen una característica muy importante, y es que ayudan a fijar el nitrógeno ambiental en el suelo. Es decir, las leguminosas ayudan o participan en la fertilización de los suelos para mejorar la calidad de los mismos y de esta manera aumentar la productividad de los terrenos. Finalmente hablemos un poco del agua. El agua es un elemento esencial para la vida. Presenta cualidades únicas que la hacen ser diferente a cualquier otra sustancia que podamos encontrar sobre la faz de la Tierra. Una de las características, o más bien las características que presentan esta sustancia, podemos dividirlas en características físicas y en características químicas. ¿Cuáles son las características físicas? Primero, que podemos encontrar el agua en los 3 estados de la materia de manera natural. Es decir, podemos encontrar agua en forma líquida, agua en forma gaseosa y agua en forma sólida, ya sea el agua como tal, el vapor o el hielo.
Otra característica física del agua es que no tiene olor, no tiene color, ni tiene sabor, lo cual le da una propiedad o le permite ser un solvente universal porque sirve para diluir o para formar otras sustancias al combinarla con diferentes elementos. Su punto de congelación es al 0 grados y el punto de ebullición es a los 100 grados centígrados, siempre y cuando el agua se encuentre a nivel del mar. Posee un alto índice de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una gran capacidad de atrapar, absorber temperatura antes de empezar a ebullir. Por eso el agua puede utilizarse como un medio para refrigerar diferentes situaciones. Y posee una tensión superficial muy amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad de unirse, de agregarse y generar una sustancia o superficie viscosa. Por eso es tan importante al momento de hablar de la acción capilar, porque el agua permite desde este punto de vista, desde su capacidad alta de tensión, ser transportada a través de las raíces de las plantas para poder así hidratarlas. Dentro de sus propiedades químicas encontramos que su fórmula es H2O, es conocida como un solvente universal. En su estado puro el pH del agua es neutro, es equivalente a 7, y que cuando uno la mezcla con otras sales o con otras sustancias podemos formar hidratos, lo cual permite al organismo hidratar o compensar la pérdida de líquidos. Finalmente, dentro de sus usos, encontramos que el agua a través de la historia de la humanidad ha tenido diferentes papeles, pero está ligada principalmente al desarrollo de la misma. Así como el fuego nos permitió a nosotros grandes avances, el agua nos ha permitido la supervivencia de la especie, porque finalmente sin agua el ser humano no podría existir. Tendríamos grandes dificultades realmente para poder existir. ¿Por qué hablamos de que es fundamental no solo para el desarrollo de la especie, sino para el desarrollo económico? Porque ustedes van a encontrar que es importante o tiene múltiples usos en la agricultura, la pesca, la navegación, la industria, entre otros. Estos usos pueden ser consumtivos o no consumtivos. ¿Cuál es la diferencia? Si el agua es extraída del sistema y es devuelta al mismo. Si el agua es extraída del sistema y no es devuelta al sistema, entonces estaríamos hablando de que es un uso consumtivo. Si el agua es utilizada pero es devuelta nuevamente al sistema, permitiéndole de esa manera hacer parte de todo el proceso, entonces estaríamos hablando de un uso no consumtivo. Desde ese punto de vista, nosotros encontramos que la utilización del agua es muy amplia. Se puede utilizar para sistemas pecuarios, para sistemas industriales, para el sistema agrario, para la minería. Se puede generar energía con ella. También puede ser empleada desde el punto de vista recreativo para el ser humano, piscícola y finalmente para el consumo humano, ya sea de forma directa o a través de la adición de sustancias para generar o para lograr la cocción de los mismos. Muchas gracias.